Bueno, le damos gracias a Dios por un día más, por una oportunidad más que nos da de traer un mensaje, de traer una motivación para cada una de las personas que están escuchando, viendo este video. Motivación que viene de Dios y una motivación es de que vamos a entender su palabra y saber que aquí está escrito todas las cosas que el hombre necesita saber, que el hombre necesita en conocimiento y poder entender los propósitos que tiene Dios para cada una de nuestras vidas. Pues en el día de hoy traemos un tema que a veces es muy controversial en las iglesias o en las personas que tal vez conocen de la ley, del libro de la ley, que es la palabra de Dios, es la Torá. Y también conocen del Nuevo Testamento, de donde inició la iglesia. Y hay a veces confrontaciones en diferentes opiniones que hay acerca de este mismo tema que voy a predicar hoy, que se llama Entrando en su reposo. Y todo concuerda o todo va enfocado al día de reposo. Entonces voy a orar, voy a darle la oportunidad al Señor que obre a través de mi vida, que sea ese instrumento útil en sus manos y que usted pueda entender todas las cosas que hoy vamos a exponer, que sea el Espíritu Santo a través de esta su palabra, aplicándola a nuestras vidas y abriendo nuestro entendimiento. Entonces, Padre, yo te doy gracias en este día, gracias te doy porque nos da la oportunidad nuevamente de traer un mensaje, una palabra de vida y de consuelo para nuestras almas. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres nuestro Señor y Maestro, quien nos enseña todas las cosas y nos ayudas a vivir de acuerdo a tu voluntad, para que podamos así recibir los beneficios que vienen a través de lo que hagamos para agradarte a ti, y así mismo tú nos darás todas las cosas que proceden de ti, todas esas dádivas, esa buena dádiva y don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces. Dice que en la palabra que en el cual no hay sombra de variación, que tú no cambias, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso es que te doy gracias y te pido que este mensaje sea edificación para aquellos que la están escuchando, que están viendo este mensaje, y que podamos entender todas las cosas expuestas en este momento. Yo te doy gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya después de haber puesto en manos de Dios, pues quiero prácticamente entrar en materia con referente al día de reposo. Pues todos sabemos que cuando tenemos varios días de labor, muchos trabajan 7 días a la semana y no tienen ni descanso, pero poco a poco su cuerpo se empieza a deteriorar, se empieza a enfermar, empezamos a sufrir esa carga del trabajo, porque el cuerpo necesita descanso, necesita un reposo. Al igual nosotros, que día a día estamos laborando, trabajando, los que tienen ya sea sus negocios, ya sea son empleados o les sirven a alguna empresa o alguna multinacional, pues tienen que estar laborando, pero casi siempre, y fue diseñado a través de los códigos de trabajo, pues que hubiese un día de descanso para las personas. Y así fue diseñado de que en las 24 horas pues tuviéramos 16 horas de descanso. Entonces, porque asimismo, según los estudios, pues el cuerpo necesita descanso. Todos necesitamos descanso de la mente, del cuerpo, descanso espiritual. Y pues en cada una de las áreas que tenemos en nuestra vida debemos entender que necesitamos descanso. Entonces, fijémonos allí, vamos al libro de los principios, donde Dios diseñó todo, donde está allí Génesis, que dice que es el libro donde el Señor empezó a diseñar todas las cosas y a mostrar cómo fueron los principios de todas las cosas. Entonces allí en Génesis 2, yo voy a Génesis 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pues aquí vemos en este versículo que precisamente el Señor dice que él reposó de todo lo que había hecho. No era porque de pronto el Señor necesitara descanso o que él se cansara. Simplemente él mismo empieza a motivar o empieza a enseñarnos de que debe haber un reposo para cada cosa que hagamos. Debe haber un descanso. Dice que lo bendijo, o sea, lo santificó, lo apartó, pero precisamente
porque lo dio como principio para nosotros, como hijos suyos, para nosotros que toda la creación tendría que descansar en algún momento. Y en especial está hablando de nosotros como seres humanos que necesitamos un descanso en determinado momento. Entonces aquí es donde empezamos a ver por primera vez que el Señor diseña un día para nosotros, para que descansemos, para que nos relajemos, para que podamos dedicárselo también a Él, dedicárselo a nuestras familias. Y pues es una bendición cuando tomamos a la buena manera este día de reposo, porque a veces lo tomamos como un castigo, como una obligación, como algo que tiene que ser impuesto, y ahí es donde fallamos y donde no le damos el verdadero propósito por el cual el Señor lo creó. Entonces quiero ir ahora hacia otro versículo que está allí en Colosenses, capítulo 2 y versículo 16, dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, acá que nos está diciendo este versículo, que nos está diciendo Pablo, a través de esa revelación que le dio el Espíritu Santo, pues nos está diciendo que nadie nos juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de reposo. Y resulta que en la época en que el Señor Jesucristo pasó por esta tierra, pues eso era precisamente el pan diario de aquellos fariseos que no hacían sino estar mirando, estar vigilando, estar atentos a ver en qué fallaba el Señor Jesucristo, y más que todo en el día de reposo, en qué cosas fallaba, para después señalárselas, después prácticamente restregárselas en la cara y decirle que él estaba incumpliendo la ley. Pero no era que estuviese incumpliendo la ley, estaba incumpliendo tal vez de pronto la tradición, porque ellos tenían otros libros que eran de tradición. Estos libros prácticamente no estaban de acuerdo o iban en contra de muchas cosas que verdaderamente, o los propósitos que Dios tenía en la ley. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hacía cosas que Él sabía que no estaba fallándole a Dios ni fallándole a su Padre, sino que las hacía porque se sentía Él libre y porque este día había sido creado en libertad para descansar. Pero estos líderes religiosos judíos pues querían siempre hallar falta en el Señor Jesús debido a su tradición. Entonces dice acá que en la palabra de Dios dice: todo lo cual, en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, esto era un tipo y sombra del reposo que iba a traer Jesucristo a nosotros como hijos de Dios. A nosotros que vivimos o vivíamos en ese tiempo, vivían en ese tiempo cargados de tanto trabajo, de tantos quehaceres, pero no solamente trabajo, digamos, físico, sino también trabajos espirituales. Sabemos que el pecado trae carga, y esas cargas son las que traen enfermedades. Entonces por eso el Señor en determinados momentos dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y de esta manera que era que Él quería traer reposo a nosotros, reposo de ese mismo pecado por el cual nos sentimos. Hoy el mundo se siente cargado, se siente frustrado, se siente en ansiedad, ¿cierto? Todas estas cosas son las que traen carga y no hallamos un reposo en nuestras vidas ni para nuestras almas. Entonces, eso era lo que venía a traer el reposo. Aquí es donde empezamos a entender cuál era el propósito o cuál era verdaderamente el significado de lo que era el reposo de Dios. Voy a ir allí a Romanos 14, que dice en la palabra de Dios, Romanos 14, el versículo 6, Romanos 14, 6 dice así: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Pues aquí estamos mirando realmente lo que el Señor quiere decir en su palabra, que esa es una libertad que tenemos cada uno de nosotros, de guardar o no guardar este día de reposo. Hay unos que lo guardan y bueno, pues hace caso a lo que la ley dice. Hay unos que no lo guardan y pues no lo hacen para el Señor, lo hacen para sí mismos. Pero
en sí debemos de tener que nosotros no vivimos para sí, dice la palabra, sino que vivimos para el Señor. Entonces el que lo quiere hacer para el Señor y el que lo quiere hacer sin sentirse obligado, sin sentirse subyugado, sin sentirse de pronto ay, que si no lo hago voy a ser castigado por el Señor quiere darnos esa libertad de que lo hagamos para Él. Así como cuando uno tiene la comida en su comedor y que quiere darle gracias a Dios, pues le da gracias a Dios porque sabe que esa provisión proviene de Él. Pero el día que usted no lo haga, pues no quiere decir que Dios entonces lo va a castigar o lo va a desechar o simplemente pues el Señor se va a poner disgustado con usted. No, eso no lo hace porque Él nos dio un libre albedrío y Él quiere que lo hagamos de corazón, el que lo hagamos, todo lo que hagamos, lo hagamos para agradarle a Él. En Hebreos 10, 1, 9, miren lo que nos dice en la palabra, Hebreos 10, 1, dice acá, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, cuando hacemos las cosas porque queremos hacer la voluntad de Dios, allí es donde se recibe bendición. Aquí se hablaba de los sacrificios que se hacían cada año para poder ser perfeccionados de nuestro pecado. Eso lo hacían allí en el tabernáculo o en el templo, se hacían sacrificios. ¿Para qué? Para que por un año fuésemos perdonados, fuesen perdonadas aquellas personas de este tiempo, fuesen perdonadas por un año antes de que viniera Cristo. Entonces ese era un sacrificio que se hacía para perdón de pecados, o lo hacía el sacerdote para perdón de pecados cada año. Y esto era lo que se llamaba la ley de Moisés, que tocaba hacer toda esta serie de sacrificios, toda esta serie de ceremonias, o cultos ceremoniales para poder expiar sus pecados, para poder limpiar sus pecados, pero por un año. No era eternamente como ahora lo tenemos. Ahora tenemos un sacrificio que es eterno, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces, realmente vendría a mostrarse que esto era sombra, o esto era algo que estaba hablando, estaba interpretando, motivando para algo que iba a venir mucho mejor, que era el mismo Señor Jesucristo. Él iba a venir a este mundo a establecer un nuevo pacto, a establecer la gracia. Ya no va a ser por ley, ya no va a ser por obligación que usted tiene que hacer las cosas, sino lo va a hacer por gracia, porque el Señor ya cumplió con toda esta ley y nos dio la libertad de que nosotros lo hagamos en voluntad, lo hagamos en amor a Él. Y todo sacrificio que se hacía en aquellos tiempos era para obedecer una ley que había. Pero hoy en día, pues gracias al Señor Jesucristo que murió por nosotros, tenemos esa libertad de hacerlo en voluntad para agradarle a Él. Entonces, de esta manera es que Dios dice que estableció lo primero, que fue la ley, y después estableció la gracia, que es la libertad que tenemos en Cristo para hacer las cosas de acuerdo a su palabra y a lo que Él quiera para hacer, para que hagamos en confianza o en deseo de agradarle a Él. Entonces aquí dice en Romanos 6.14, mire lo que dice Romanos 6.14, dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia. Entonces, así como se expian esos pecados a través de un cordero, ¿cierto? Nos muestra que ahora hay un sacrificio perfecto, ahora hay
un sacrificio más alto en el cual nosotros podemos apoyarnos y ser libres en ese sacrificio, en ese pacto que Dios hizo para con su iglesia. Él hizo un pacto allí para el pueblo de Israel e hizo un pacto para con su iglesia. Por eso es que en el día de reposo ellos lo entendían, lo manejaban de acuerdo a su ley de otra manera. Hoy en el día de reposo para la iglesia o para nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador ya es diferente. Es un nuevo reposo y el Señor precisamente vino a enseñarnos eso, que era una manera de ver las cosas no obligado, sino por voluntad propia y hacerlo para agradarle a Él siempre. En Romanos, ahí más adelantico, 8:4, 8:2, dice así: porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, y ahí empieza Pablo a explicar ese contraste que hay entre la carne y el Espíritu, que la carne siempre quiere desagradar a Dios, pero el Espíritu quiere agradar a Dios. Y el Señor conoce y siempre ha conocido que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero también después de que nacimos de nuevo, después de que creímos en Cristo Jesús, tenemos también una nueva naturaleza, y es la naturaleza del Espíritu, que es la que nos ayuda a someter esta carne y a someter todas las cosas para agradar a Dios. Entonces, de esta manera es que podemos nosotros como hijos de Dios encontrar reposo en Cristo y saber que Cristo es el único que puede traer, como decir, descanso a nuestras vidas. Es un descanso diferente. De pronto algunos lo tildan como días, de pronto dicen, no, es que la iglesia se debe congregar los domingos y de pronto el pueblo de Israel guardaba el sábado, entonces tenemos que guardar el sábado así como hacía el pueblo de Israel. Pero acordémonos de que somos dos pueblos diferentes. Una cosa es el pueblo de Israel, otra cosa es el pueblo, la iglesia de Dios, que hoy en día estamos bajo la gracia, no bajo esa ley. Que sí debemos mirar la ley para que se vea reflejado nuestro pecado, pero en realidad nuestro pecado ya fue pago. Ya tuvimos una justicia, como nos decía este versículo, ¿cierto? Que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, pero por medio de Cristo. Él nos justificó y nos hizo libres. Ahora somos libres de escoger cómo agradar a Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que lo hagamos de corazón y lo hagamos para Él. No lo hagamos por obligación ni porque nos sentimos subyugados o esclavizados a una ley. Entonces, y más, hoy en día, el día de reposo no es solamente un día, no es, digamos, no, el domingo es el día de reposo, no. Yo el día de reposo lo puedo tener en cualquier día. Cualquier día puedo tener libertad de agradar a Dios como yo quiera. Entonces, ese es el reposo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que sí, pues, debido a todo esto que el hombre mismo ha formado, o esta doctrina que ha enseñado, de que debemos trabajar 6 días y que el séptimo descansar y que prácticamente tenemos que laborar en 6 días y descansar el domingo, primer día de la semana, pues eso lo podemos entender nosotros porque es la manera como podemos descansar de nuestras labores diarias. Entonces, qué importante es entender esto, como el Señor nos dice que ahora Él es nuestro reposo. Él es quien quiere ser nuestro reposo. Y eso lo dice allí más adelante en Gálatas. Quiero ver Gálatas, capítulo 4. Versículo 9 y 10. Dice así Gálatas 9 y 10. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo que en vosotros haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Bueno, aquí Pablo estaba exhortando aquí a los Gálatas, ¿cierto? Porque estaban volviendo a la esclavitud. Estaban los judaizantes, estaban llevándolos a que guardaran nuevamente la ley y que nuevamente se retrocedieran
prácticamente a lo que Él ya les había enseñado, que era que ahora podíamos vivir por gracia. Entonces, aquellos judaizantes habían venido y habían adoctrinado nuevamente a estos judíos, que ya eran judíos convertidos a Cristo, pero que empezaron a irse para atrás, empezaron a guardar la ley, a guardar los pactos, el pacto antiguo, ¿cierto? Y se volvieron a los viejos rudimentos que antes tenían. ¿Por qué les llamaba rudimentos? Porque eran prácticamente ceremonias que se hacían antes de Cristo, se hacían. Prácticamente esas ceremonias enfocaban al pueblo hacia Cristo, hacia un Mesías, hacia alguien que iba a traer un descanso, que realmente no era un día o era un mes, un año, sino realmente el descanso iba a venir Cristo, el descanso de nuestro pecado. Y eso es lo importante que lo entendamos. El descanso que podemos tener nosotros como pueblo, hijo de Dios, es que no tenemos que estar subyugados a guardar tantas cosas para agradar al Señor, porque Él ya lo guardó, ya lo hizo todo por nosotros y nos dio un descanso, nos dio un reposo. Entonces el que está en Cristo ya tiene un nuevo reposo, que ha reposado de todo este pecado que vivíamos en el pasado. Entonces, claramente podemos ver allí en Hechos 15, quiero ir allí en Hechos 15, donde se nombra, allí había un concilio 15:1, dice acá en ese concilio, mire lo que los líderes religiosos o los apóstoles llegaron a cierto arreglo de lo que se debía hacer con aquellas personas que habían recibido a Cristo, pero que aún no eran judías o que no eran judías. Entonces dice acá, entonces algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos, si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo con todos los hermanos. Entonces, ellos habían dado cuenta que los gentiles también estaban recibiendo a Cristo, no solamente los judíos que habían quedado como fruto de allí del aposento alto, de esos 120 que se convirtieron y fueron bautizados por el Espíritu Santo, y después más adelante se convirtieron 3.000 y más adelante 5.000. No quedó solamente ahí, también empezaron a convertirse en muchos que no eran judíos. Y entonces ellos empezaron a ver que personas que no eran judías se estaban convirtiendo a Cristo y eran bautizadas por el Espíritu Santo. Entonces, aquí empieza a haber un concilio de que qué se les debía ordenar realmente a estos gentiles convertidos, porque no se les podía imponer la ley. Y al mismo tiempo, ellos estaban en la gracia ya, pero tampoco se podían ir al libertinaje, a hacer las cosas como ellos quisieran. Entonces, entonces aquí llegaron a un arreglo, dice acá en el versículo 18, dice el Señor que hacer conocer esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación de abogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bueno, aquí llegaron a un arreglo de que no se les iba a imponer a estos convertidos gentiles o gentiles convertidos de que guardasen la ley, sino que simplemente algunos punticos que eran necesarios para santificarse ellos ante el Señor, les digo que no se contaminaran con ídolos, que no se contaminaran más con pecado, ni fornicación, ni tomaran sangre de ahogado. Entonces no podían tomarla tampoco la sangre, porque la sangre prácticamente la que da la vida, la sangre fue la que nos dio realmente la salvación, la sangre de Cristo. Entonces ellos tomaron en cuenta todo esto y prácticamente lo pusieron como ley para los gentiles. Entonces aquí es donde vemos que no es impuesto, un día no se puede imponer, no se puede imponer un día de reposo para que la gente descanse, porque el día de reposo va a ser todos los días, porque todos los días podemos estar agradando al Señor, todos los días podemos estar en comunión con el Señor y así mismo agradarle en todas las cosas que hagamos. Entonces, aquí es donde empieza
la discusión de la iglesia. Y hoy en día que ya han pasado 2000 años de que la iglesia ya lleva el recorrido en esta tierra, pues podemos ver que se ha dividido, se ha hasta sectorizado muchas iglesias debido a que no se ha entendido realmente lo que es el día de reposo. Y el Señor mismo dijo que el día de reposo no era, ¿cierto?, para imponerse, que el día de reposo o un día no era para que nosotros lo guardásemos, sino que prácticamente ese día de reposo nos sirviera a nosotros para descansar. Entonces, aquí es donde vemos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestra vida, que podíamos entrar en su reposo. Entonces, claramente se estaba hablando era del Señor Jesucristo. Y en Hechos 15, 28, y más adelantico, miren lo que dice acá: porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de abogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien hacéis, pensadlo bien. Entonces, este fue el arreglo, que se dejó a voluntad de esas personas, para que agradasen al Señor y para poder entrar en su reposo y no tener ninguna carga. Entonces, realmente lo que quiero hablar en este tema es que podemos entrar en un reposo que el Señor nos dejó, y ese reposo fue descansar en Él. Si usted tal vez de pronto ahora que está viendo este video, que está escuchando este mensaje y realmente no ha entendido qué es un reposo, qué es el reposo de Dios, y de pronto algunas personas seguían por allí el día del séptimo, que fue el día en que Dios descansó y que por eso tenemos y estamos obligados a congregarnos o estamos obligados a guardar este día de reposo. Pues no es así, porque el Señor no lo hizo como un día impuesto para que hiciéramos estas cosas, sino simplemente que quedaran realmente a voluntad nuestra. Entonces, si usted quiere entrar en su reposo, le estoy hablando de una forma espiritual, no física, porque física lo podemos hacer a descansar en cualquier día de la semana, pero ahora podemos tener un reposo eterno, un reposo para siempre, que es entrar allí en el reino de Dios, en ese grupo, en esos escogidos que el Dios preparó, porque para eso vino Él. Dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hoy en día usted está cargado de pecados, usted reconoce que es pecador, usted reconoce que le ha fallado el Señor todo el tiempo y que realmente no ha estado viviendo de acuerdo o conforme a la voluntad del Señor, pues hoy puede entrar en ese descanso, en ese reposo de su pecado. No sé cuántas cosas ha hecho usted, no sé si usted es una mujer y ha abortado muchas cosas, no sé si usted es un hombre y de pronto ha matado muchas personas, pero que todo esto lo ha llevado y lo lleva en su espalda, que es una carga, y no ha podido descansar de todas estas cosas que de pronto usted ha hecho, de su pecado, que en muchos años atrás usted ha hecho cosas y nunca le ha pedido perdón a Dios, nunca ha venido a Él para entrar en su descanso. Entonces, el Señor por eso murió en una cruz, porque Él vino para llevarse nuestro pecado, para borrarlo definitivamente de nosotros y darnos una justificación. Y hoy puede usted ser justificado, hoy puede usted nacer de nuevo, hoy usted puede arrepentirse de su pecado y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, si usted lo quiere hacer, pues yo lo invito simplemente a que haga una oración. Es una oración de arrepentimiento, es una oración en la cual usted sinceramente le va a confesar con su boca, porque eso lo dice en la palabra de Dios, que si confesáramos con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos para perdón de pecados, para que pudiéramos tener ese perdón, esa dicha del perdón de nuestro pecado, porque lo único que le hemos fallado todo este tiempo, o le seguimos fallando, pues es a Dios, porque seguimos pecando, somos hombres pecadores y que nuestra naturaleza tiene que ser cambiada, que el Santo Espíritu de Dios tiene que ayudarnos, tiene que morar en nosotros para poder doblegar esta carne y todo lo que tenemos nosotros como pecadores. Entonces simplemente usted, haciendo una oración, una confesión de fe, usted le puede decir: Señor, quiero que tomes el control de mi vida. Entonces, si usted lo quiere hacer hoy, quiere verdaderamente nacer de nuevo y ser un hijo de Dios, para que el día que muera, no sabemos, usted puede mañana, entre una hora, mañana, morir. Entonces, para que esté a cuentas con Dios. Entonces, dígale de esta manera al Señor: amado Dios, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que me diste de acercarme a ti.
Gracias te doy por este mensaje porque no había escuchado nunca tu palabra, o si la había escuchado te había rechazado. Por eso es que hoy reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado todo este tiempo de mi vida y que no había reconocido mi pecado. Pero hoy quiero reconocer que tú eres Señor, que tú eres aquel que mandó a su Hijo a morir por mí. Y hoy coloco mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy te pido perdón por mi pecado y me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. Si simplemente confesó con su boca que es un pecador y que necesita de Cristo, que necesita el perdón de Dios y que Dios ya se lo ha dado a través de Cristo y que usted lo recibe como Señor y Salvador, pues con la autoridad que dice la Biblia, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora usted ha llegado a ser salvo, ha llegado a la salvación a su vida. Ahora queda empezar a crecer espiritualmente. ¿Y cómo crece espiritualmente? Pues leyendo su palabra, hablándole al Padre. Ahí usted se puede arrollar, no tiene necesidad de ir ante ningún hombre para que interceda por usted. Usted mismo puede orarle y confesarle al Señor todas las cosas que quiere que Él haga o peticiones que usted quiere que Él le dé, pues Él las va a hacer de acuerdo al crecimiento espiritual que usted tenga, el conocimiento de Él y que vaya de acuerdo también a su voluntad. Entonces ya para orar yo quiero darle gracias al Señor por este momento, por este mensaje y por usted que ha tomado esta decisión para que el Señor lo fortalezca, lo guíe y de aquí en adelante le traiga más convencimiento, más revelación y que pueda usted ser un hijo abnegado, entregado y motivado bajo ese sacrificio de la cruz, que fue lo único que pudo traer salvación a este mundo. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento que me diste, gracias por que hoy pudimos traer un mensaje, una palabra de vida y de bendición a cada una de las personas. Oro por aquella persona que ha decidido hoy entregar su vida a ti, Señor, que ha decidido arrepentirse de su pecado y que quiere cambiar su vida, que quiso nacer de nuevo. Y gracias porque su Santo Espíritu lo selló, ha nacido de nuevo y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora pertenece a ese legado, a esa iglesia que tú empezaste a formar con tu muerte. Yo te doy gracias, amado Dios, amado Padre, por todo lo que has hecho en nosotros y en estas personas. También te oro por aquellos hermanos en Cristo que ya te conocen, pero que tal vez están pasando necesidad, ya sea física, económica, ya sea espiritual, sentimental. Guíalos, Señor, ayúdalos en estos momentos difíciles que están pasando, Señor, y enséñales y muéstrales por qué o para qué tú permites todas estas cosas en ellos. Yo te doy gracias en este día, en este momento, y te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén.